Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Les saludamos, oyentes, les damos la bienvenida a este Cámara en Español, una nueva edición del programa de Masa Gabriel que nos acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Cómo estás, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Bueno, comenzamos este programa un día después del fallecimiento del Papa. Fallecía el 21 de abril de 2025 y en base a este suceso vas a comenzar el programa. Luego traerás más temas, pero comenzamos por este. Sí, quiero comentar brevemente. Bueno, en primer lugar, mis condolencias para las familias católicas que evidentemente están lamentando la muerte del Papa Francisco. Luego, todo lo que digo aquí solamente es una opinión personal mía y quiero destacarla porque he visto varios medios. Estaba leyendo, por ejemplo, La Vanguardia, que mencionaba justamente que el Papa en su último discurso de Pascua había criticado también los ataques de Israel sobre la población gazatí. Y es cierto que el Papa fue muy crítico con Israel, esto es indudable, ahí no hay ningún problema, pero en su último discurso no habló de los ataques de Israel contra los gazatíes. En su último discurso, dijo, y leo textualmente: me siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como a todo el pueblo israelí y a todo el pueblo palestino. Es preocupante el creciente clima de antisemitismo que se está difundiendo por todo el mundo. Al mismo tiempo, mi pensamiento se dirige a la población y de modo particular a la comunidad cristiana de Gaza, donde el terrible conflicto sigue llevando muerte y destrucción y provocando una dramática e indigna crisis humanitaria. Apelo a las partes beligerantes que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz. Bien, ¿por qué quería traerlo? Porque la Vanguardia que habla, publica un artículo que dice: los católicos de Tierra Santa pierden a su Papa, lo pone entre comillas, y luego dice que en su mensaje Francisco deploró la incesante violencia, entre comillas, y luego dice, de Israel sobre el enclave palestino. Entonces, como vuelvo al principio, efectivamente el Papa ha sido muy crítico siempre con Israel, pero en este mensaje concretamente no especifica ataques de Israel contra los palestinos. Y creo que es muy importante. Creo que es muy importante porque hay que destacar que nadie niega el sufrimiento de los palestinos. Yo creo que solo un demente que no comprende nada puede decir que los palestinos no sufren. Los palestinos sufren y la población gazatí está sufriendo una guerra, lo que es algo horrible. Y efectivamente el Papa ha sido muy solidario con el pueblo gazatí y muy crítico con Israel, incluso hasta límites, me perdonen los católicos, muy absurdos, como por ejemplo cuando salió en el Belén, que le habían puesto un pañuelo palestino. En fin, pero esto ya es para una crítica aparte, que se puede hablar de la cuestión del Papa. Yo quería hablar de la cuestión de La Vanguardia. Cuando la periodista dice que el Papa habla de los ataques de los israelíes, yo creo que lo que está haciendo es ese gran error que se está cometiendo. Cuando uno analiza lo que sucede en Gaza, no se puede analizar simplemente diciendo no hay gazatíes sufriendo, no hay injusticias. Hay gazatíes sufriendo y hay injusticia y hay civiles que mueren porque es una guerra concretamente lanzada por Hamas, que se emplea, que lanza cohetes y ataques contra israelíes y se esconde detrás de sus civiles. Con lo cual, el problema, digamos, no es
no hay que negar un sufrimiento que existe, el problema es de dónde viene. Y ahí es donde puede que existan las diferencias. Pero bueno, creo que sí que hay que aceptar una de las partes. Entonces, en este caso, la periodista dice que en ese último discurso el Papa acusa a Israel de haber cometido estos ataques, pero yo creo que con lo que leíamos, en ese último discurso, el Papa habla del sufrimiento gazatí y habla de que las partes beligerantes deben terminar. Bueno, quería traer esto porque es una de las noticias respecto al Papa sí. y como bien dices, estamos grabando esto un día después de la muerte del Papa, que también estaba escuchando un muy interesante análisis de la cuestión del Papa y su relación con Israel y con los judíos. Hay muchas críticas desde el mismo seno de la Iglesia Católica, y este analista que escuchaba, que no era un crítico del Papa, pero una de las cosas que decía es que el Papa odiaba ser identificado de alguna manera políticamente, entonces daba una de cal o una de arena, iba hacia un lado y luego hacia otro, porque era su manera de intentar mantenerse en el centro. No digo que esté bien o mal, simplemente traigo este análisis que escuché de alguien cercano al Papa y me pareció interesante aportarlo. Bueno, pues eso como primera parte de este Cámara Español. El asunto que ahora nos traes, Masa, creo que va por otro lado. Ya dejamos al Papa descansando en paz, nunca mejor dicho en este caso, y continuamos con Gaza. Nos trasladamos de nuevo allí a Israel. Va por otro lado y no va por otro lado. Va por otro lado porque esto tiene que ver más con el conflicto concreto, más específico. Hace un mes, el 23 de marzo, veíamos unas imágenes de unas ambulancias que habían sido atacadas por el ejército de Israel. Y bueno, pues como todas estas campañas que surgen en redes sociales y que se lanzan enseguida: Israel genocida, Israel culpable, etcétera. Digo que va también un poquito en el mismo lado porque Israel en este caso ha reconocido un error, ha reconocido el error. Bueno, un mes más tarde se hizo una investigación y y reconocen haberse equivocado, y en ese error murieron 9 trabajadores humanitarios. El problema es que junto a esos 9 trabajadores humanitarios había 6 miembros de Hamas, 6 terroristas de Hamas que también murieron en ese ataque y que estaban incrustados junto a los civiles, junto a los ayudantes humanitarios. Y esto es a lo que me refiero, que volvemos a lo de antes. Cuando Hamas lanza ataques desde poblaciones civiles, desde escuelas, desde hospitales, ¿qué es lo que ocurre en esa situación? Que entonces está poniendo digamos, en peligro y en riesgo a su población civil. Y es algo que jamás hace, lo han reconocido ellos, lo hemos hablado 20.000 veces aquí. Hay múltiples declaraciones de los propios líderes explicando el valor de los civiles como herramientas bélicas, si quieres, pues como escudos humanos, incluso ellos negándose a dar cobijo a los civiles gazatíes y escondiéndose ellos, los miembros de Hamas, en los túneles. Entonces creo que negar esto es también no querer comprender nada de lo que sucede en esa región. El empleo de los civiles, el empleo por parte de Hamas de ambulancias, de sitios médicos, de escuelas, etcétera, hace que se ponga en peligro esas infraestructuras y esa población. En este caso, el estudio y el reconocimiento del ejército israelí también va por ahí. En un momento estaba viendo uno de los artículos que se ha escrito al respecto, donde hablan de precisamente que los errores ocurren y suceden especialmente cuando se ha jugado a borrar los límites entre la sociedad civil y los terroristas. De hecho, Hamas dio indicaciones y ha dado indicaciones de que no se hable nunca de cuántos miembros de las víctimas son siempre civiles. Entonces, claro, cuando tú borras esa frontera, cuando los atacantes no se ponen uniforme para festejar después, pero no cuando están luchando, pues hace que las divisiones sean más difíciles de
de entender. Esto es uno de los artículos que estaba leyendo ahora mismo en el Newsweek y que supongo que no llegarán a los medios en español, donde se explica este punto de vista. Bueno, pues no siendo así, para todos aquellos que no alcancen hasta este medio de comunicación, está este análisis de Masa Gabriel que nos trae para cerrar este Cámara en Español. Gracias, como siempre, por tus comentarios y por tu programa en Radio Sefarad. Te esperamos la semana que viene, igual que a todos ustedes. Un abrazo muy grande, muchas gracias.